Trenes por Siempre Max. El Ferrocarril Central de Uruguay, los proyectos relacionados en la República Oriental del Uruguay. Quien va a exponer es el Director Nacional de Transporte Ferroviario, Waberley Tejera, cuyo perfil está enfocado en la obtención de resultados con énfasis en la planificación y en la gestión de obras públicas, de políticas públicas, perdón, especialmente en las áreas de infraestructura, transporte y logística. Intervino en proyectos como el ya que no es proyecto, sino que es una realización del Ferrocarril Central del Uruguay, la estructuración del nuevo sistema ferroviario nacional uruguayo, y su historial educativo es técnico universitario en administración de la Universidad de la República Oriental del Uruguay, diplomado universitario de transporte en el ferroviario en la Universidad Nacional de Lanús, República Argentina, y es posgrado en logística de cadena de valor de la Escuela de Negocios Europea de Barcelona, de la Universidad Nacional Isabel de Castilla, del Reino de España. Su experiencia laboral está como Director Nacional de Transporte Ferroviario del Ministerio de Obras Públicas y Transportes actualmente, asesor en el Parlamento Nacional del Uruguay, técnico del Ministerio de Economía y Finanzas uruguaya, Director Nacional de Transporte Ferroviario anteriormente, periodo anterior, 2017-2020, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y asesor del Ministerio de Obras Públicas y Transporte del Uruguay. Realmente es un honor estar aquí hoy, agradezco mucho la invitación a la AF, José, a todo el equipo. Bueno, como ustedes saben, igual que ha pasado en casi todos los países de América Latina, incluido Argentina en algún momento, Uruguay pasó en las últimas décadas por un proceso complejo para el ferrocarril, ¿verdad? De desinversión, en algunos momentos iniciativas de privatización, pero sobre todo venimos de décadas de desinversión en el sistema, ¿verdad? Con una infraestructura ferroviaria que en algunos casos abandonada, con poco mantenimiento, con líneas fuera de servicio, también con capacidades operativas en general, tanto en infraestructura, en material rodante, en capacidades bastante perimidas, digamos, por todo el proceso que les comentaba anteriormente, y también obviamente con recursos técnicos bastante reducidos, porque bueno, todo este proceso también hizo que la renovación, digamos, de personal se haya complejizado, y hemos pasado y estamos sufriendo, digamos, de alguna forma eso, que estamos trabajando para revertirlo. Esto obviamente trae consigo la falta, digamos, de una planificación del sistema ferroviario en Uruguay, que es al final de cuentas, digamos, lo que ha generado la situación que estamos, a partir de este proceso que comenzamos hace unos años, tratando de doblegar y poder salir adelante. Como contrapartida de esta situación en la que el ferrocarril estaba en este proceso con estas pocas capacidades y este proceso de desinversión, tenemos un país en el cual en los últimos 5 años, en los últimos 20 años ha aumentado la movilidad de cargas por 5. ¿Sí? Desde el 2005 para adelante, el aumento de cargas que transitan por el Uruguay se ha aumentado exponencialmente por también el aumento de la economía y de la producción, y además con un mejoramiento superlativo de lo que tiene que ver con la infraestructura vial, siendo hoy una de las redes viales de mayor calidad de la región, tanto en densidad como en estado, y eso marca también, para los que estamos en esto, una realidad que tiene que ver con decisiones políticas de apostar por un modo o por otro, ¿no? Y siempre en detrimento del ferrocarril. Y obviamente esto trajo el aumento de las cargas, que haya más rutas, también un aumento de la oferta de transporte
pero muy importante que hace que muchas veces incluso haya oferta, más oferta que demanda en algunos tiempos, en algunos momentos del año, obviamente por la estacionalidad y por la sazonalidad, digamos, de la producción. Esta situación, si bien es un proceso que lleva más de 40 años, esa es una frase que encontré en un libro que ayer se lo obsequié a José para que estuviera acá en ALAF, que me parece que es un material súper importante que habla de la historia del ferrocarril en Uruguay, escrito por una investigadora de la Facultad de la República, de la Universidad de la República, en la cual toma una nota de prensa del año 1959 sobre un informe de Sofre-Reil que muestra a las claras que ya desde el año 1959 el Estado no tenía un plan de desarrollo ferroviario y eso traía consigo ya situaciones complejas y una pérdida de confianza de la población y de los usuarios del ferrocarril y de alguna manera, digamos, nos marca que hace más de 70 años que estamos con este problema. ¿Cuál es la diferencia? Que que hace 70 años el resto de los modos de transporte, sobre el resto de transporte carretero, sobre todo, no estaba desarrollado, no había buenas carreteras, no había oferta de transporte, por tanto el ferrocarril no tenía una competencia directa importante y esto hacía que sobrevivir fuera un poco más fácil. Cuando los otros modos de transporte se desarrollaron, el ferrocarril no tuvo la capacidad, por la falta de planificación y de gestión, de poder reaccionar a esos cambios en la logística y bueno, sufrió los problemas que tenemos. Lógicamente que en cada uno de los procesos y en virtud hubo decisiones políticas que afectaron un poco más en algún momento, en otros momentos un poco menos, pero la tendencia, digamos, siempre estaba en que el ferrocarril estaba perdiendo, digamos, espacio en detrimento de otros modos de transporte. En ese marco, nuestra gestión, a partir de marzo, que asumimos nuevamente en el Ministerio de Transporte, en la Dirección Nacional de Transporte Ferroviario, nos planteamos algunos objetivos estratégicos bien claros. Por un lado, lógicamente, incrementar la participación del modo ferroviario en el transporte regional, que eso me parece que es un objetivo compartido entre todos los que estamos en esta casa hoy. El desarrollar estándares de seguridad operativa más eficientes, mejorar la infraestructura ferroviaria, porque lógicamente es la base de que haya actividad ferroviaria en el país, y lógicamente aportar a la mejora de la sostenibilidad medioambiental del sector transporte, como ya vimos en una de las ponencias pasadas, la importancia y la relevancia que tiene el sector transporte en el medio ambiente. Entonces, lo que nos planteamos de forma, digamos, conceptual es llevar adelante una gestión con coherencia y con sostenibilidad. Coherencia porque estamos ante un sistema que, como complejo que es, necesita que cada uno de sus subsistemas, infraestructura, material rodante, señalamiento, vayan en conjunto. O sea, de nada nos sirve tener una infraestructura totalmente desarrollada si no tenemos material rodante para transitar, y de nada nos sirve traer las mejores locomotoras del mundo si tenemos una infraestructura por donde no pueden transitar. Entonces lo que necesitamos es una gestión coherente de cada uno de los subsistemas para que avancen en conjunto y poder así ofrecer un ferrocarril de calidad y que pueda atender las demandas existentes. En ese marco, una de las primeras acciones que tomamos es trabajar con colaboración de CAF en el desarrollo del primer plan maestro del transporte ferroviario en Uruguay. Esto es algo bien relevante para nosotros porque de alguna manera entendemos y buscamos tener una hoja de ruta estratégica, clara y sostenible que nos permita avanzar y ejecutar aquellos recursos que siempre son escasos, ¿sí? Y que son inversiones que, como ya vimos, el CAPEX del ferrocarril siempre es alto, que nos permita ejecutarlo de la manera más eficiente posible, con información genuina y con análisis reales de las capacidades y las posibilidades que tiene el ferrocarril en Uruguay y en la región. La gestión entonces, en línea con esos objetivos estratégicos, nosotros lo que nos planteamos son 3 líneas de acción.
por un lado, voy a tratar de, no voy a comentarlas todas para no robarles mucho tiempo, pero por un lado tenemos la línea estratégica que tiene que ver con la mejora de la infraestructura ferroviaria, obviamente la principal, la rehabilitación de la red principal, porque sin vías no hay tren, y sobre todo la promoción de la generación de zonas multimodales, que como hablábamos hoy, y lo hablábamos también con el compañero Dadif, nosotros apuntamos a tener una visión que nos permita una complementariedad del transporte. Y entendemos en Uruguay que por las características de nuestro territorio, distancias cortas, una escala pequeña, la complementariedad es fundamental, la multimodalidad es fundamental para que cada uno de los modos opere y se encargue de aquellos tramos, de aquellos movimientos en que realmente aporta más valor y para los cuales son más eficientes. Después, otra línea estratégica que tiene que ver con la gestión del sistema, con desarrollo de nueva normativa, y en ese marco hemos creado en la Dirección Nacional de Transporte Ferroviario un comité de normativa en donde participan cada una de las áreas. También esto lo estamos haciendo con apoyo de INECO, de forma tal de tener una visión transversal de esa normativa y siempre con un eje claro en lo que tiene que ver con la seguridad ferroviaria, con la seguridad operacional. Después, un tema más conceptual que tiene que ver, un cambio en la gestión que tiene que ver con una visión del ferrocarril como servicio, ¿no? Porque esto me parece que es bien relevante porque creo que históricamente, por lo menos en Uruguay, pero me parece que pasa en muchos lugares, los ferroviarios nos cuesta bastante mirarnos más allá del ombligo, ¿no? Y entender que el ferrocarril, al final de cuentas, más allá de todas las pasiones que genera y todo lo que nosotros queremos avanzar porque entendemos las fortalezas que tiene y lo que tiene para aportar, al final de cuentas lo que está dando es un servicio. Y entonces tenemos que pensar en las demandas que tenemos que atender, en las necesidades de los clientes y de los no clientes también, ¿por qué no? Pero sobre todo enfocándonos en eso y no pensando únicamente en el ferrocarril como un fin en sí mismo. Luego, obviamente en esta línea estratégica también estamos trabajando en aumentar la oferta de transporte. Nosotros tenemos en Uruguay un sistema abierto, un sistema de tipo Open Access, en el cual está en desarrollo, hemos venido trabajando, hemos avanzado bastante, pero necesitamos contar con más operadores que nos permitan mejorar la competencia interna y también mejorar la oferta hacia la demanda que tenemos. Y por otro lado, la otra línea estratégica tiene que ver con el servicio y la eficiencia. Y lógicamente, hablamos de disponibilidad y confiabilidad, tenemos que tener la infraestructura disponible la mayor parte del tiempo, tenemos que crear confianza en los clientes y en los operadores, un nuevo modelo de gestión de tráfico para ser más eficiente y sobre todo la capacitación, que entendemos bien necesaria, en donde desde la Dirección Nacional de Transporte Ferroviario pretendemos liderar, digamos, un proceso de capacitación, no solamente para los funcionarios de la propia dirección, sino también del resto de los actores del sistema ferroviario, que nosotros necesitamos de que todos tengan un nivel de formación óptima que nos permita una operación segura, confiable y que nos permita crecer, porque cada uno de estos recursos tienen mucho para aportar y si todavía los ayudamos a formarse, entiendo que ese trabajo va a ser bastante más sencillo. Bueno, como ustedes saben, el proyecto insignia, digamos, de este nuevo proceso, de esta nueva etapa del ferrocarril en Uruguay, es el ferrocarril central, del que se ha hablado mucho desde hace bastantes años, y es un proyecto de participación público-privada, para el diseño, financiamiento, construcción, mantenimiento por 15 años de la infraestructura ferroviaria entre el puerto de Montevideo y Pueblo Centenario, Paso de los Toros. Son 273 kilómetros de extensión, con 18 kilómetros nuevos de vía doble, una capacidad portante de 22,5 toneladas por eje y una velocidad de 80 kilómetros por hora, con un sistema de señalización RTMS, con un conjunto de obras complementarias importantes para mejorar la interacción con rutas nacionales, con la vialidad en general, para mejorar la seguridad y obviamente el entorno donde atraviesa el ferrocarril, ya que pasa por varias ciudades capitales de los departamentos, ciudades importantes, y 3.300 metros de trinchera ferroviaria, que también con el objetivo de
minimizar, digamos, los impactos en el tráfico vial. Este contrato que se paga por disponibilidad en base a indicadores de gestión, son 14 indicadores, de los cuales hay indicadores de calidad, indicadores de servicio, indicadores de gestión, y comenzó la operación allá por agosto del 2024 con una inversión total de la obra de unos 1.300 millones de dólares aproximadamente, y en la cual han participado varios compañeros de este lado del charco. Está con el amigo Leonardo y alguno más que han aportado muchísimo realmente al proyecto. Entonces, hoy ya es una realidad operativa, está funcionando bien. Desde el 8 de agosto de 2024, en cuanto se firmó el acta de puesta en servicio, todavía nos quedan algunas obras secundarias o accesorias pendientes de finalización, pero que no afectan la circulación y la seguridad. Tuvimos un comienzo complejo, es verdad, hay que decirlo, por la inestabilidad del sistema RTMS principalmente. El sistema RTMS es un sistema tecnológicamente muy complicado. Estamos hablando además de una vía que tiene algo así como 270 pasos a nivel, y eso obviamente le agrega una complejidad adicional. Hoy en día hemos logrado estabilizar el sistema, los trenes están poniendo unos tiempos de viaje dentro de lo que estaba proyectado, no tenemos gran problema con las detenciones, los sistemas están funcionando bien, y eso realmente es un avance importante que hemos logrado en los últimos meses. También cuando llegamos en marzo, como les decíamos, el proyecto estaba en un contexto bastante complicado a nivel contractual, como pasa a veces con este tipo de contratos tan grandes, tan importantes. Por suerte hemos podido salir de esa situación y hoy estamos trabajando en lograr mejoras al proyecto, mejoras a la operación, a la infraestructura, en conjunto con el contratista, en donde hemos logrado restablecer el vínculo y estamos trabajando de manera correcta. A agosto del 2025, o sea, después de un año de operación, han transitado unos 1.037 trenes cargados por el tramo, sobre todo transportando pulpa de celulosa y productos químicos, porque esto, omití decirlo, básicamente este proyecto está fundamentado, digamos, o fue el empujón final para realizarlo, la instalación de una planta de celulosa en Pueblo Centenario, y hoy después de un año de operación, se han transportado 1.560.000 toneladas netas en el primer año cerrado. Un volumen que, después de escuchar a los compañeros que estuvieron antes, queda como bastante, da para reírse, pero en realidad, teniendo en cuenta nuestra historia del Uruguay, que como dije al principio es un país chico, con una escala pequeña, para nosotros es un número que es bien importante, porque solamente un año en los más de 150 años que tiene el ferrocarril en Uruguay, se transportó más que esa cantidad, que fue en el año 1945, donde se transportaron 1.840.000 toneladas. Entonces nosotros ya estamos proyectando que al año cerrado del 2025 ese récord lo vamos a romper y vamos a estar llegando cerca de los 2 millones de toneladas, cosa que para el sistema ferroviario uruguayo es un número bien importante. Lógicamente, todavía tenemos una capacidad ociosa bien relevante en la vía, porque es una vía que está construida para transportar unos 4 millones de toneladas al año. Entonces todavía tenemos un espacio importante y todo el resto de la gestión que estamos realizando y que les hablaba al principio está enfocada en conseguir más cargas, en tener más operadores para tratar de bajar el costo marginal de la inversión. Acá tengo un pequeño video que no sé si lo podremos ver. No sé si sale el audio, pero un poquito para darles un panorama de lo que es el ferrocarril central en operación. Hoy se transportan, esos son los vagones, es el tren con celulosa, son los vagones de celulosa, el convoy son locomotoras Stadler, que se trajeron desde Stadler Valencia, son convoy con 26 vagones, con 90 toneladas cada uno, 64 toneladas
de celulosa cada uno, y además también tenemos convoy con productos químicos que circula. Hoy están circulando unos 4 trenes cargados por día y un tren de productos químicos, 4 de celulosa y un tren de productos químicos. Bueno, todavía lógicamente nos quedan varios desafíos para resolver en el proyecto. La seguridad en los pasos a nivel, sobre todo por la cantidad de pasos a nivel que les mencionaba, que tenemos diferentes tipos de pasos a nivel y afectando algunas zonas que tienen un volumen de tráfico importante, pero además hay que tener en cuenta que la categorización de esos pasos a nivel se realizó hace unos 8 años y la dinámica de las ciudades y el entorno va cambiando y tenemos que ir evaluando constantemente y adaptando la seguridad de los pasos a nivel a esos cambios también que en el entorno van sucediendo. Tenemos que sumar más operadores, como lo decía, para tener más carga. Estamos trabajando en la optimización de la administración del tráfico, incorporando más personal al centro de control de tráfico, con mayor formación, trayendo técnicos desde el exterior para formar al personal, a los supervisores de tráfico, que estamos en proceso de cambio. Tenemos mejoras en el sistema de control de vía, con el que estamos trabajando también con el contratista, y trabajando en el desarrollo de nuevas conexiones ferroviarias que nos permitan acceder a nuevos lugares de carga y por tanto sumar cargas al ferrocarril. Y obviamente estamos fomentando y desarrollando nuevos recursos para la operación que tienen que ver sobre todo con recursos humanos, y eso, como les decía anteriormente, es una de las prioridades que tenemos. Por otro lado, me gustaría contarles por lo que estamos trabajando ahora con otros proyectos en línea con esto para tratar de sumar más cargas. Nosotros, desde la Dirección de Transporte Ferroviario, los proyectos de infraestructura los estamos trabajando en 2 dimensiones. Por un lado, unos proyectos de corto plazo y después proyectos de largo plazo. Los proyectos de largo plazo esperamos y apostamos a que salgan priorizados del Plan Maestro de Transporte Ferroviario que les mencionaba anteriormente. Después tenemos otros proyectos de corto plazo que ya estamos trabajando para su ejecución, ya estamos realizando estudios, haciendo ingeniería y demás, y que conceptualmente lo que buscamos son acciones concretas que viabilicen la operación ferroviaria en el corto plazo, atender demandas existentes, reclamos de sectores de carga y cargadores que nos piden subirse al ferrocarril, intervenciones que también viabilicen algunos proyectos productivos que están en carpeta, pero muchas veces por problemas de los costos de los fletes se complejiza su instalación, entonces entendemos que el ferrocarril tiene ahí para aportar bastante. La mejora de la seguridad operativa, lógicamente, y una reducción de los costos fijos en la administración de la red, sobre todo en el resto de la red ferroviaria y no tanto en el tramo de ferrocarril central. En este marco estamos trabajando en los siguientes proyectos. Por un lado, ahí quedó medio corrido en las llamadas, pero por un lado estamos trabajando en la rehabilitación del puente ferroviario sobre el Río Negro, que es el puente ferroviario más largo, más grande que tenemos en Uruguay, que tiene unos 770 metros, y del cual lamentablemente en algún momento de la gestión del proyecto Ferrocarril Central, en la primera adenda que se hizo del contrato en 2021, a alguien se le ocurrió la buena idea de sacarlo del alcance del proyecto, y entonces ese puente quedó sin hacer y hoy nos genera una especie de tapón en la infraestructura que no nos permite avanzar porque ese puente hace muchos años que no tiene mantenimiento, es un puente antiguo y bueno, lo estamos analizando, haciendo los estudios para poder hacer una intervención que nos permita dar continuidad a la red hacia el norte. Y en ese sentido estamos planificando un mantenimiento mayor de la línea Rivera Norte, que es la que se conecta con el ferrocarril central en Paso de los Toros y llega hasta la frontera con Brasil, y ahí que también tenemos importantes oportunidades para generar tráficos con algunas industrias que están en Uruguay, en Tacuarembó y Rivera, pero también con la interconexión con el sur de Brasil, y para hacer también multimodalidad, lógicamente, porque del otro lado, en Brasil, la vía tampoco está en buenas condiciones. Después estamos trabajando para rehabilitar las conexiones de la refinería de La Teja, la refinería de combustibles de ANCAP en La Teja, en Montevideo, y los depósitos de ANCAP en Durazno, para poder restablecer el transporte de combustibles, algo que históricamente se hizo a esa zona a través del ferrocarril y queremos restablecerlo. Después
un nuevo acceso portuario que le va a dar una mayor agilidad al ingreso de los trenes al puerto y básicamente es restablecer la antigua conexión que luego de una obra que se hizo de un viaducto en la rambla portuaria, ahora tenemos que ingresar nuevamente la conexión por abajo del viaducto y eso va a permitir que se pueda conectar el ferrocarril con el 90% de la red interna del puerto que quedó desconectada. Hoy solamente hay un ingreso que es el acceso norte, por el cual entra el tren con celulosa a la terminal de celulosa y después hay un desvío a otro terminal que por el momento no se está usando. Entonces este proyecto entendemos que es importante porque nos va a dar la posibilidad de que los más trenes con más productos puedan llegar al puerto de Montevideo, que si ustedes ven el mapa ferroviario, que obviamente la red ferroviaria está diseñada por los ingleses hace más de 100 años, ven que es como una mano que va todo al puerto de Montevideo por obviamente una lógica extractiva que bueno, que en algún punto todavía continúa por estas latitudes, pero que bueno, que de alguna forma tenemos que atender esos requerimientos y poder darle oportunidades al ferrocarril para que avance. Y por último, en lo que tiene que ver con infraestructura pura, estamos trabajando para hacer una obra de rehabilitación en la línea Río Branco, hasta la estación de José Pedro Varela, que es el primer centro de cargas importantes. Es una obra como de unos 200, casi 300 kilómetros, que nos va a permitir restablecer el tráfico de arroz hasta el puerto de Montevideo y hasta una planta que tiene sobre todo la empresa Samán al lado de la estación Carnelli, ahí frente al puerto, y que esto es muy importante porque hay un reclamo importante del sector arrocero en Uruguay para reducir los costos de transporte que son muy importantes, pero además en esa zona, digamos, está más del 60% de la producción del arroz del Uruguay, está en esa zona y entendemos que hay una potencialidad importante. En la primera etapa vamos a llegar hasta José Pedro Varela y estimamos que luego vamos a poder avanzar y eso va a dar un empujón importante al tráfico ferroviario. Con estas obras que tenemos acá, nosotros estimamos que en los próximos 3 años podemos generar unas 700.000 toneladas por año más, agregándole al sector que, viendo los volúmenes que les mostré ahora, son bien relevantes, digamos, en términos comparativos. También por último, estamos trabajando en generar algunas conexiones con operadores y con zonas logísticas que ya están instaladas y que eso, además de darnos más carga, nos va a permitir el acceso a otros operadores que están condicionados a eso. La rehabilitación y automatización del sistema de protección de pasos a nivel, que en algunos lugares están con complicaciones, entonces nosotros estimamos que tenemos muchos equipos que fueron, cuando se hizo la obra del ferrocarril central, se sacaron equipos que eran relativamente nuevos, que están en condiciones y que los vamos a reutilizar para poder dar seguridad en esos pasos a nivel. Y después la actualización y puesta en marcha del sistema de STC, que es el sistema de autorización de uso de vía, que es exactamente el mismo que tiene el Belgrano Cargas aquí. En Uruguay se instaló en un momento, pero nunca se puso en funcionamiento, en marcha. Ya tenemos un proyecto para comenzar a trabajar en ese sentido en los próximos meses y eso nos va a permitir de alguna manera reestructurar la operación ferroviaria y bajar sobre todo costos fijos de la operación que son bien importantes. Así que bueno, estos son un poco los proyectos que venimos trabajando en Uruguay. Espero que hayan quedado claros y estoy a las órdenes ante cualquier duda. Muchas gracias.